Estás escuchando un nuevo audioblog. Ella florece. Dios te bendiga. ¿Y cómo oraba el apóstol Pablo? Escrito por Anabel Vargas, leído por Alejandra Jerónimo. Si me preguntas si lloro fácil con las películas, probablemente piense un poco antes de decirte que no. Pero esta que voy a contarte sí que me hizo llorar. Una joven pareja de arquitectos está trabajando en el proyecto de construcción del templo de su iglesia. Ella es una chica muy dulce, muy enérgica, con mucho amor por el Señor y muchas ganas de servirle. Planean casarse pronto, y ella está tan entusiasmada por vivir la vida que siempre ha soñado al lado de un hombre piadoso que ella ama y la apunta a Cristo. Servir juntos a Dios y tener la familia que siempre han anhelado. Sin embargo, de repente todo se nubla. A ella le detectan un cáncer en una etapa tan avanzada que lo único que los médicos pueden decirle es que disfrute el tiempo que le queda, pues solo un milagro podría sanarla. No hay ningún tipo de tratamiento que le puedan ofrecer en este momento. Ella experimentó una negación total. Se preguntaba, ¿por qué a mí? Si siempre había amado a Dios y siempre le había servido. Dios conocía sus sueños, los anhelos más profundos de su corazón y parecía no importarle. Iba a dejar que ella muriera joven sin poder cumplir nada de lo que había planeado. Le pidió a su prometido que no orara, pues Dios no escuchaba. ¿Dios escucha? ¿Sirve de algo nuestra oración? ¿Cambia las cosas? Bueno, ciertamente nos cambia a nosotros. Como dijo R.C. Sproul en su libro, ¿puede la oración cambiar las cosas? Lo que la oración más a menudo cambia es la maldad y la dureza de nuestros propios corazones. Puede que a veces oremos mal. Yo me atrevería a decir que muchas veces. Sin embargo, en Romanos 8, verso 26 y 27, el apóstol Pablo nos dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ni siquiera en la oración Dios nos deja a nuestra suerte. Mira lo que dice, no sabemos orar, pero lo hacemos porque Dios nos manda, y lo hacemos confiados, sabiendo que el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué mejor cosa puede pasarnos que la voluntad de Dios? Esta película, a pesar de que ella cuestionó a Dios por lo que estaba pasando, Dios tuvo misericordia al recordarle que Él es soberano. Le dio la fortaleza y el deseo de usar sus últimos días para trabajar alegremente y a pesar del dolor en los planos para la construcción del templo de su iglesia. Ella pudo descansar en la voluntad del Señor, orando y permitiendo que los demás también oren por ella. No fue fácil, fue triste. Solo imagina planear tu boda sabiendo que los médicos dicen que estás muriendo. Imagina las emociones difíciles y los pensamientos engañosos que le pasarían a cualquier ser humano en esta circunstancia. Y todo esto acompañado del dolor físico causado por una enfermedad que no puede tratarse. La oración no es una píldora mágica que nos ayuda a conseguir lo que sea que queramos. Tampoco es un simple espacio en mi agenda en el que me inclino mi rostro y repito algunas palabras vacías una y otra vez. La oración es el medio poderoso que el Señor nos ha dado para estar en comunión con Él. A través de ella nos enseña a entregarles nuestros deseos y depender de su voluntad. A través de la comunión en oración, Dios dirige nuestros afectos hacia Él. Aún así, es tan fácil que nos descuidemos de ella, es tan fácil que la tomemos con ligereza, es tan fácil que olvidemos que al orar podemos ser completamente reverentes a la vez que somos completamente transparentes. No oramos porque Dios no conozca nuestro corazón, oramos porque Dios así lo demanda para gloria de Él y bendición de nosotras. En la Biblia encontramos muchas enseñanzas sobre la oración que hoy podemos imitar o ser alentadas a replicar. Veamos un poco de lo que podemos aprender sobre la oración de las epístolas de Pablo. Punto número 1.
orar con alabanzas y acción de gracia. En las distintas epístolas del apóstol Pablo podemos encontrar una estructura muy similar, pues mayormente inician con una oración de acción de gracias. Pablo da gracias a Dios por la fe de los hermanos en Romanos 1:8, por su obediencia, Romanos 6:17, por la gracia de Dios que hallamos en Cristo en 1 Corintios 1:4, y por el triunfo de encontrarnos por medio de Él en 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Pablo alaba a Dios por sus bendiciones espirituales en Efesios 1:3 y por su consolación en 2 Corintios 1, verso 3. Punto número 2. Orar por los hermanos. Pablo oraba por la iglesia pidiendo salvación en Romanos 10, verso 1. Unidad, gozo, paz y esperanza en Romanos 15 del verso 5, 6 y el 13. Perfección, 2 Corintios 13:9. Sabiduría y conocimiento de Dios en Efesios 1 del verso 7 al 18. Fortaleza, comprensión del amor de Cristo y la plenitud de Dios en Efesios 3 del verso 14 al verso 19. Por comunión en Filipenses 1 del 3 al 6. Por discernimiento de un carácter irreprensible y frutos de justicia en Filipenses 1 del 9 al 11. También oraba por un crecimiento y una vida que honre a Dios en Colosenses 1, verso 10. Abundancia de amor entre su pueblo y santidad en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del verso 12 al verso 13, y protección en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al verso 3. Punto número 3. Pedir oración. Pablo nos enseña la importancia de pedir oración, reconociendo nuestra debilidad, dependencia del Señor y necesidad de apoyo de su iglesia. Romanos 15, del verso 30 al 32, Efesios 6, del verso 18 al 20 y Primera de Tesalonicenses 5, 25. Punto número 4. Orar para que el Señor se glorifique a través de su pueblo. Cada cosa que hacemos como cristianos la hacemos por obediencia a Dios y para gloria de su nombre. Pablo nos enseña a orar pidiendo que el Señor nos ayude a vivir como Él quiere, para traer gloria y honra a su nombre. Segunda de Tesalonicenses 1, verso 11 al verso 12. Punto número 5. Orar sin cesar. Simplemente eso, tan simple y corto, pero tan profundo y necesario. Debemos permanecer en oración y lo necesitamos porque somos débiles, porque es de bendición para nosotras y sobre todo porque es la voluntad de Dios que oremos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 y Efesios capítulo 6, verso 18. Muchas cosas me impactan cuando leo las oraciones de Pablo, sobre todo porque mis ojos son abiertos para entender lo vanidosas y superficiales que pueden llegar a ser las mías y cuán vacilante puede ser mi corazón. No siempre deseamos orar y no siempre sabemos qué decir o cómo hacerlo. Sin embargo, necesitamos orar. Cuando todo va bien y cuando sentimos que apenas podemos articular las palabras, cuando las cosas van como muestra de un genuino agradecimiento y reconocimiento de que esa bondad proviene de Dios, y cuando las cosas parecen ir mal, clamándole al Señor por misericordia, entregarle nuestros miedos y preocupaciones y hallar descanso en Él. Amadas, cambiemos nuestras oraciones superficiales y empecemos a pedir al Señor por más hambre de Él, crecimiento, santidad y sabiduría. No tengamos miedo o vergüenza de pedir oración a nuestras hermanas, justo como lo hacía Pablo. Recordemos orar sin cesar, por obediencia y como deleite. Especialmente alabemos a nuestro Dios y clamemos que Él sea glorificado a través nuestro.